tema que vamos a hablar hoy es recomendaciones para el retiro del ECMO veno arterial y cuál es el motivo por qué decidí hacer esta presentación. Básicamente miremos este registro del grupo ELSO, que a nivel mundial hemos visto un aumento importante en lo que son los números de centro ECMO y obviamente el número de máquinas de terapia extracorpórea a nivel mundial. Entonces cada vez se vuelve más relevante tener información y tener unos conceptos básicos sobre el manejo de este grupo de pacientes. Y bueno, pues antes de entrar en materia vamos a hablar un poco de cómo es el ECMO impacta sobre el ventrículo izquierdo. Recordemos que en la mayoría de nuestros pacientes que ingresan con esa terapia van a ser por choque cardiogénico y muy probablemente van a tener un compromiso de la función ventricular izquierda, ¿no? Entonces vemos en esa presión-volumen como cuando aumenta progresivamente el flujo del ECMO se asocia a un aumento de las presiones de llenado, un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, dándonos como resultado que una disminución del volumen latido. ¿Y qué nos va a generar esto? Un ventrículo extendido, un ventrículo congestivo. Ahora, bueno, miremos también cómo ese volumen del ventrículo izquierdo empieza a aumentar gradualmente y esa pulsatilidad, esa variación que tiene entre la sístole y la diástole, cómo empieza a disminuir. Adicionalmente, miremos cómo se comportan las presiones arteriales. Si bien la presión arterial media tiende a mejorar, pero esa pulsatilidad que pues es un subrogado del gasto cardíaco se empieza a perder. ¿Sí? Y miremos cómo las presiones de la aurícula izquierda empiezan a aumentar progresivamente cuando aumenta el flujo del ECMO. Caso contrario, vemos en las presiones de la aurícula derecha, en el cual cuando aumentamos más el flujo del ECMO va a haber una mayor extracción de esa sangre venosa y por disminución de ese volumen va a caer las presiones a nivel de la aurícula derecha. Ahora, bueno, entonces para sintetizar todo esto. Entonces, hablamos que ese flujo aórtico retrógrado que nos da el ECMO, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, va a hacer que del ventrículo izquierdo, perdón, hacemos que ese ventrículo izquierdo no se pueda descargar, nos va a generar una mayor estrés y un consumo de oxígeno y nos va a disminuir la probabilidad que se nos recupere ese miocardio y adicionalmente va a producir mayor congestión venosa y obviamente nos va a afectar la oxigenación, disminuyéndonos la probabilidad de entrar en un cuadro de ventilación protectora. Adicionalmente, como hablamos, como disminuye la presión de la aurícula derecha, nos va a disminuir la precarga del ventrículo derecho y nos puede condicionar disfunción del mismo. Motivo por el cual, cuando se instala este tipo de terapia en ECMO veno arterial en el contexto de choque cardiogénico, muchas veces viene adicionalmente una terapia de VEN, que es una terapia para descongestionar el ventrículo izquierdo. Puede ser con soporte inotrópico, vasodilatadores, balón de contrapulsación, impela, atroceptostomía, ¿sí? O ya intervenciones ya quirúrgicas. Bueno, ahora sí entrando en materia, entonces, ¿cómo definiríamos ECMO? El retiro del ECMO. Hablamos pues obviamente que se pueda retirar de la terapia y que no requiera nuevo soporte mecánico en los siguientes 30 días. Cabe recordar que esta definición no ha estado estandarizada, se maneja por unos grupos en algunos estudios la manejan, es como la que tiene un poco más de auge. Y también cabe recordar que a pesar de que podemos retirar al paciente del ECMO, persisten con una mortalidad importante. Algunos reportes de casos racionales que nos hablan hasta un 60% de mortalidad en los pacientes después de retirar la terapia ECMO. Ahora, bueno, en este estudio que les quiero compartir, creamos un grupo importante de pacientes 5.263, vemos que de los pacientes que se pudo retirar el ECMO, el 37.9% de los pacientes fallecen durante la hospitalización después del retiro del ECMO, lo cual es un porcentaje importante. Entonces, hay que ser conscientes que con la terapia, una terapia igual sigue siendo una mortalidad importante en ese grupo de pacientes. Ahora, bueno, ¿cuándo vamos a retirar la terapia ECMO? Entonces, primero, debemos hablar que la etiología de esta disfunción ventricular debe ser compatible con la recuperación. Me hago entender. Si el paciente tiene una miocarditis viral, hizo un choque cardiogénico y se ingresó en la terapia ECMO, posiblemente pueda tener recuperación de su cuadro
o un paciente de un evento coronario agudo que se hizo su reperfusión, posiblemente ya se esté recuperando, pudiéramos retirar el ECMO. Caso contrario, fuera un paciente de una falla cardíaca crónica que ya se ingresa a ECMO considerando terapia de trasplante, porque pues por obvias razones va a ser un poco más complicado retirar ese tipo de terapia. ¿Sí? También ten en cuenta que la pulsatilidad arterial recupera esa presión de pulso. Hablamos de tener una presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Dosis bajas de vasopresores es un término poco discriminado, motivo por el cual en algunos trabajos ya se empieza a hablar del score inotrópico, y entre ese score inotrópico sea mucho más bajo, pues obviamente se asociaron a una mayor probabilidad en la recuperación, mejoría de su función metabólica, mejoría de los índices de perfusión, de la función hepática, renal. ¿Sí? Con respecto a la función pulmonar, no debe estar severamente alterada. Algunos autores recomiendan tener una PAFI-2 por encima de 200, preferiblemente. En caso de un trastorno de oxigenación severo, hablamos de PAFI-2 por debajo de 100, posiblemente ese paciente va a requerir una terapia puente de ECMO venoarterial a ECMO venovenoso. Y algunos autores también recomiendan tener la terapia alrededor de 72 horas como mínimo. Esto dado porque dándole tiempo para que esos órganos que se lesionaron en esa injuria se puedan recuperar. Ahora también esto depende del tiempo en que se presente la lesión, sea un infarto, y el tiempo que se ingrese al ECMO, que se mejore la perfusión. Posiblemente entre más rápido lo ingresemos a la terapia, posiblemente esa lesión multisistémica pues, se va a recuperar mucho más rápido. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a predecir que estos pacientes van a poder retirar el ECMO? Bueno, vamos a tener criterios clínicos, paraclínicos y ecocardiográficos. Bueno, con respecto a los predictores clínicos, encontramos que la literatura nos habla mucho de la presión arterial media, como hablábamos previamente, la presión de pulso, algunos hablan por encima de 20, otros incluso por encima de 30 de presión de pulso, y un inotropic score que preferiblemente menor de 10 debería ser para considerar el retiro del ECMO. Adicionalmente, que también encontramos las personas más jóvenes o por su reserva fisiológica pues tienden a recuperar mucho más rápido y a tener más probabilidad de retiro del ECMO, y caso contrario, en algunos estudios hablan que las mujeres se encontramos un poco más de mortalidad en las mujeres que ingresan en ECMO comparándola con los hombres. Ahora bueno, miremos en este estudio de hace 6 años en el cual encontramos que miramos los aspectos clínicos y algunos aspectos hemodinámicos de los pacientes que estaban antes del ECMO y los que se lograron retirar a hacer winning del ECMO. Vemos que el inotropic score es mucho más bajo, ¿cierto? Con una significancia estadística de unas presiones arteriales medias mucho más altas, y obviamente y subrogado también unas presiones arteriales sistólicas y diastólicas. Una presión de pulso mucho mayor, ya ponen que encima de 60 se asocia a mayor éxito en ese retiro del ECMO. Y también vemos que a nivel hemodinámico, lo que es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, obviamente está mucho más alto en los pacientes que se logró hacer retiro del ECMO. Ahora, hablando un poco más con respecto a la presión de pulso, este estudio que fue publicado este año en los pacientes que entraron en ECMO en el contexto de paro cardiorrespiratorio, vemos cómo ese aumento de la presión de pulso, que en ese estudio lo dividen en 3 segmentos, baja, media y alta, vemos que entre una presión de pulso alta mayor a 30 se asocia a mayor probabilidad de retiro del ECMO, mayor sobrevida a los 30 días durante su estancia en UCI y durante la estancia hospitalaria con significancia estadística. Ahora bueno, con respecto a los predictores de retiro, te vamos a hablar de que va a haber unos marcadores cardíacos de lesión o de estrés y el lactato como marcador de perfusión. Entonces, en este estudio miraron le hicieron medición seria de los pacientes de ProBNP, troponina T, que son, pues hizo un poco más de énfasis porque lo que tenemos un poco más asequible en pacientes con choque cardiogénico. Vemos que no hubo un aumento, una diferencia entre los pacientes que se logró retirar del ECMO versus los que no se logró retirar del ECMO. Y miramos también los otros marcadores como copeptin, proadenomodulina, proANP. Encontramos que el área baja de la curva son esa red muy pegada al punto 5, lo cual no nos sirve para predecir si el paciente se va a poder retirar o no se va a poder retirar del ECMO. Ahora, bueno, en este escenario que es un poco más puntual, en el paciente que está en choque cardiogénico
posterior a un infarto miocárdico y que entramos a ECMO, pareciera que ese escenario puntual, sí, el pico de troponina nos da un índice sobre si es factible retirar el ECMO o no. Ellos definen el pico de troponina como la troponina más alta en las primeras 48 horas después de tener su evento coronario agudo. Entonces pareciera que este pico de troponina sí nos va a decir si se puede, si no, si va a tener peor si no se va a poder retirar del ECMO, o si no tiene ese pico tan alto, posiblemente se va a recuperar del ECMO. Y nos da un área bajo la curva ya con mayor importancia, una de 0.85. Ahora, bueno, con respecto al lactato, ¿qué encontramos? Encontramos que el lactato nos ayuda a ser un marcador de mortalidad, ¿cierto? Entonces encontramos en ese estudio que medían el lactato a las 6 horas y a las 12 horas de, de estar con el ECMO, vemos que los niveles medios de las concentraciones medias del lactato más altas, o sea, peores desenlaces, y en caso contrario, de mayor depuración del lactato tengamos, se va a asociar a mejores desenlaces también. Y miren este estudio interesante que fue publicado hace 2 años. Hicieron un estudio retrospectivo, miraron, tomaron el lactato de los pacientes durante ese proceso de retiro del ECMO y encontraron que los pacientes entre mayor hiperlactatemia tuvieran se asociara a mayor mortalidad hospitalaria durante ese proceso de retiro del ECMO. Y incluso a los 30 días tomaban un corte de lactato de 1.3 y encontraron que si tenía persistencia hiperlactatemia, incluso 30 días después de hacer retiro del ECMO, se asociaba a un aumento en la mortalidad. Ahora, bueno, con respecto a la coreografía, consideramos que es un pilar que tenemos para la monitoreo de ese tipo de pacientes, sobre todo durante este proceso de retiro de la terapia extracorpórea. Entonces, ese estudio que es del doctor Kunz de hace 10 años, encontramos que miraron qué medidas ecocardiográficas y hemodinámicas nos ayuda a predecir que se pueda retirar o no el ECMO. Encontramos que el BTI aórtico se asocia a una mayor, que nos ayuda a predecir el éxito en ese retiro del ECMO. Igual también el pico sistólico del anillo mitral por Doppler tisular también se asocia a una mayor probabilidad de predecir ese éxito en el retiro de la terapia. Caso contrario, vemos en la presión de pulso, en ese estudio no encontraron alguna diferencia para predecir, pero en cambio en la fracción de inyección sí vemos que mayor fracción de inyección, mayor probabilidad de retiro del ECMO. Y en cambio la correlación a la velocidad de la onda E y en la relación EE' de la mitral, pues no se encontró una diferencia. ¿Qué recomendaban ellos posterior a este estudio? Entonces, los pacientes que tuvieron un BTI mayor a 10 centímetros, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 20% y una TDCA mayor a 6 centímetros sobre segundo, se va a asociar posiblemente a que va a tener un mayor éxito en el retiro del ECMO. Ahora, bueno, esas son unas variables que nos habla principalmente el ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver con respecto al ventrículo derecho qué encontramos en este estudio. Cuando se hace esa disminución del flujo del ECMO, vemos cómo se comporta esas mediciones del ventrículo derecho, principalmente la velocidad de la onda S en el anillo tricuspidio y la fracción de acortamiento del ventrículo derecho. Vemos en los pacientes que se logró hacer retiro del ECMO, mejora esas mediciones ultrasonográficas, igualmente con el TAUSE y las presiones sistólicas, pero pues obviamente sin significancia estadística. Y adicionalmente podemos ver que la velocidad de la onda se asocia también a una mayor probabilidad que los pacientes sean recuperados del ECMO. Entonces, bueno, si teniendo en cuenta los criterios previos y adicionando el aumento de la onda S tricuspidia y en cambio la velocidad E' en la válvula mitral, de esas dos variables a las tres variables que había nombrado previamente, nos da un área bajo la curva de 0.93 para predecir el éxito en el retiro del ECMO, lo cual cada vez nos aumenta más esa sensibilidad y nos hace dar como un poco más de seguridad en dicho proceso. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a realizar esa disminución del flujo?
Esto no está estandarizado. Hay algunos autores que hablan de hacer un retiro rápido en 1 hora, 2 horas, algunos hablan un poco más, 6 horas, un poco más paulatino, incluso algunos hablan hasta 24 horas. Algunos en qué se basan la hipótesis de ellos, hace una disminución lenta del flujo para que el sistema cardiovascular tolere ese cambio en sus flujos y esa disminución del flujo que le estamos haciendo con el ECMO. ¿Sí? Aquí les comparto este protocolo eh, que es relativamente reciente y que nos dice. Entonces, miremos, tiene los parámetros hemodinámicos, imaginológicos y paraclínicos. Entonces, si ya tenemos esos criterios, entonces tenemos un paciente ya con un volumen corriente entre 18 por kilo, completamente con la anticoagulación en niveles óptimos, iniciamos el proceso gradual. Entonces, hablan de disminuir el volumen, el flujo del ECMO 500 mililitros cada 5 minutos hasta llegar a 2 litros minutos y lo dejaremos por 6 horas con ese flujo. Hacemos vigilancia hemodinámica de su patrón respiratorio, sus parámetros ventilatorios, los índices de perfusión y miramos cómo está hemodinámicamente, cómo está los índices de perfusión, cómo está su índice cardíaco, requiere más dosis de vasopresor, el lactato aumentó, cómo van los índices de oxigenación a nivel ácido base, cómo se comporta, ¿cierto? Y con base a eso, si vemos un signo de inestabilidad, pues decimos determinar ese protocolo y devolverlo nuevamente a como estaba. Si en caso que no tengamos ningún signo de deterioro, podemos continuar y entonces bajamos soporte mínimo, que es a 1 litro minuto por 1 hora y vigilamos nuevamente, vigilamos hemodinámicamente cómo sigue el paciente. Y miramos cómo va la función ventricular izquierda, cómo están los parámetros de función de su ventrículo derecho, los parámetros ventilatorios, cómo está a nivel de la oxigenación, de la ventilación y a nivel sistémico, cómo están sus presiones, cómo está el requerimiento de vasopresor y cómo está el lactato. Si esto no se altera estos parámetros, pues consideramos que a realizar el ECMO, realizar el destete del ECMO, entonces se clampean las cánulas y posteriormente se procede a hacer su decanulación. Si vemos algún signo de inestabilidad, pues nos devuelvan nuevamente, devolvemos a los flujos como estaban antes y esperamos 24 horas y según la evolución clínica se consideraría hacer nuevo intento o esperamos. Ahora, bueno, eso con respecto a las recomendaciones de cómo realizar. Una pregunta que siempre está es el uso del levosimendan en este proceso para darnos el efecto inotrópico y la persistencia de ese efecto inotrópico que nos da el levosimendan con respecto a los otros inotrópicos. ¿Qué nos dice la literatura? Entonces, encontré este metaanálisis publicado este año en el cual encontramos que eh, el uso de levosimendan durante este proceso de del retiro del ECMO tiene un OR mayor y entonces se asocia un mayor éxito con el uso del levosimendan de este winning. Y con respecto a la mortalidad, encontramos que también el uso del levosimendan se asocia a una disminución de la mortalidad. Bueno, pareciera que esto fuera bueno, pero desafortunadamente los estudios no son estudios observacionales, corte, la evidencia no es muy fuerte para recomendar el uso rutinario de levosimendan en este contexto. Está en curso un estudio que es aleatorizado para el uso de levosimendan en el retiro del ECMO, toca por el momento esperar las respuestas. Y bueno, y ya para finalizar, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Nos debemos familiarizar con esas terapias extracorpóreas, conocerlas, conocer que el ECMO en arterial pues tiene un impacto negativo en la función ventricular y siempre que ingresen este tipo en el ECMO, considerar de entrada ingresar con la terapia VEN, tener claro el objetivo cuando montemos esa terapia extracorpórea, realizar una evaluación integral de nuestro paciente en toda su hemodinámica y su perfusión antes de iniciar este proceso de retiro del ECMO y es fundamental tener una monitoría estricta durante este proceso. Ya, muchas gracias por su atención.